Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe Yanet. Soy Andrés Barrón Paredes, del segundo A de Contaduría de la UTIM, y hoy les voy a presentar los siguientes temas que vienen en la Ley Federal del Trabajo, que es habitación para los trabajadores, donde incluimos Infonavit y Afore. Vamos también a hablar sobre la capacitación y adiestramiento, como también de los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, también de los trabajos de las mujeres y de los trabajos para los menores, y como último tema tenemos la preinscripción de las acciones de las relaciones laborales. Bueno, voy a empezar con la habitación para los trabajadores. El artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Esto nos quiere decir que el patrón está obligado a dar el 5% de lo que gane el empleado al Fondo Nacional, sin quitarle de su salario. Esto viene directamente del patrón de la empresa. La empresa va a dar el 5% de lo que gane de su salario, pero no le va a quitar nada al trabajador. El 137 nos dice que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas y higiénicas. No solamente van a poder comprar una casa, sino también pueden dar un enganche para un terreno, para una hipoteca. Y si no llegas a utilizar estos puntos de Infonavit, los puedes pasar a tu Afore. ¿Por qué? Porque el Infonavit se divide en 4 subcuentas, que la subcuenta es la de la vivienda, las aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias y el Afore. Si nosotros no utilizamos estos puntos de Infonavit, nosotros podemos pasarlos a estas subcuentas, ya que sabemos que el Afore es el dinero que nosotros vamos a juntar para nuestro retiro. Esto nos va a funcionar esto lo lleva CONSAR y lo limita, ya que el Afore principalmente va a ser una empresa privada, ya que pues el gobierno no da nada, solamente es el salario del trabajador, es todo lo que tú vas ahorrando durante todo el tiempo que vas trabajando, y todo lo que tú quieras dar a tu Afore va a ser para el retiro, para que tú puedas obtener, ya cuando ya estés en tu vejez, poder obtener todo ese dinero que guardaste. Es como un ahorro, es un cochinito que vas a guardar desde el día que trabajas hasta el día que terminas. Bueno, continúo con el siguiente tema, que es capacitación y adiestramiento. La Ley Federal del Trabajo nos dice en el artículo 153A que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y de productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato a la mayoría de sus trabajadores, autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Deberá impartirse el trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que está atendiendo a algunas cosas de naturaleza del patrón. Aquí, ¿qué nos dice este artículo? Nos está hablando que el patrón tiene la obligación de darle capacitación y adiestramiento a sus trabajadores para una nueva vacante, o que hay una nueva maquinaria en la empresa, o para nuevos empleados. El patrón está obligado a darle capacitación y adiestramiento. Algo principal es que la capacitación no se paga, es nada más, son en las horas de trabajo, y son para que el trabajador, aparte de que pueda subir su calidad de trabajo, pueda ayudarse también al mismo, porque puede tener una mejor posición en la empresa, y también le va a ayudar en la calidad de cómo funciona su trabajo. El artículo 153b dice que la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y de los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos en la nueva creación. El artículo 153c dice que el adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores, hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros que estén expuestos, incrementar la productividad, en general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores.
El artículo 153D dice que los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están obligados a que asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo, atender a las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento y presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitud. Entonces nos damos cuenta que esto va a ser regulado por la Secretaría de Prevención Social, que la capacitación y adiestramiento sea para todos los trabajadores y sea una obligación del patrón, ya que a los nuevos empleados que entren a la empresa tienen que ayudarlos con esta capacitación para que mejore aparte el nivel de la empresa, que los trabajadores que estén en su momento puedan ayudar a los nuevos para que la empresa pueda tener más nivel y pueda tener mayor productividad. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no han tenido ninguna otra fuente de ingreso económico y tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Como veníamos diciendo en el otro tema anterior, hablamos también de que aquí van a tener preferencia a los empleados que tengan más tiempo en la empresa. Mientras más años tengan, mayor será la probabilidad de que ocupen un mayor puesto y que ganen mejor salario. También estamos hablando que solamente habla el principal, que va a ser para todos los mexicanos que trabajen en la empresa. Van a darle prioridad a los mexicanos, también a los trabajadores que tengan y que sean el sustento de su familia. También estamos hablando que los que tengan una mayor capacitación, que tengan un mayor adiestramiento, que hablamos también igualmente en el tema anterior, y puedan ocupar un nuevo área de trabajo a donde tengan ya esa capacitación para que puedan ya corresponder en esa área de trabajo. También nos dice el artículo 152 que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. La fracción segunda nos dice: para determinar el monto del salario se estará dispuesto a los artículos 485 y 486. La fracción tercera nos dice: la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. ¿Qué nos quiere decir esta fracción? Que los trabajadores que tengan más de 15 años en la empresa podrán gozar de una prima de antigüedad. O sea, que si tú tienes menos años, pues obviamente no te los van a dar, pero si a ti te separan de una manera justificada o tú te vas a ir de la empresa, tú tienes el derecho de que te den esta prima de antigüedad por el tiempo que llevas tú trabajando dentro de la empresa. O sea, es una obligación del patrón pagarte 12 días de salario por cada año del servicio que tú hiciste. Imagínense, fueron 15 años y ahora son 12 días por cada año. Entonces nos damos cuenta que mientras más trabajes y más tiempo tengas en la empresa, mayor será tu prima de antigüedad. Pero eso es cierto, como veníamos hablando, también dice que si tú te quieres ir, puedes hacerlo, y el patrón está obligado, si ya cumpliste tus 15 años dentro de la empresa, está obligado a pagar de tu prima de antigüedad, ya que es una obligación del patrón hacia los trabajadores. También, como último tema, tenemos la prescripción de las acciones de las relaciones laborales. Bueno, ¿qué significa una prescripción? La prescripción en sentido negativo es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. El término de las acciones en materia laboral comienza a contar a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. El artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que todas las acciones de trabajo que prescriben en un año, contando a partir del siguiente a la fecha que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos 517, 18, 19, 520, 521 y 522,
en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, empezamos con el artículo 517, que nos dice que prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Aquí nos está diciendo que los patrones tendrán un mes para decirle a los trabajadores qué están haciendo mal, para que ellos lo hagan bien, o si no, pues tengan el derecho de despedirlos, ya que si el patrón ya se cansó de estarle diciendo a cada rato que haga su trabajo, el patrón va a tener un mes para decirle que haga bien su trabajo, o como consecuencia pues va a terminar la relación del trabajo despidiéndolo. El artículo 518 nos dice la prescripción en 2 meses. Las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, y la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de separación. En término, se suspenderá a partir de la fecha de presentación de solicitud de la conciliación. Aquí nos está diciendo cuando sea de manera injustificada el despido del patrón hacia el trabajador, el trabajador tendrá 2 meses a partir del día que lo despidieron para ir con la Junta de Conciliación y Arbitraje a que resuelva su caso. Y si la Junta de Conciliación entra en vigor, se parará el tiempo y no va a transcurrir el tiempo, ya que se va a parar en ese momento hasta que se tenga todo lo posible y todas las pruebas de que sí lo despidieron injustificadamente, y va a tener que el empleado ir hasta Puebla o ir hasta México a donde lo citen para dar todas esas pruebas, y en ese momento el tiempo se va a parar, ya que no va a transcurrir hasta que se resuelva el caso. El artículo 519 nos dice prescripción en 2 años. Son las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de la indemnización por riesgo de trabajo, las acciones de beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo, y las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante este. Aquí nos está diciendo que los trabajadores tienen 2 años para exigir la indemnización que se les tiene que pagar a los trabajadores por un despido injustificado o por un accidente en el trabajo. Bueno, también hablamos que se le tiene que pagar a los familiares por la muerte del trabajador por culpa de la empresa o del patrón, ya que hay riesgos de trabajo en la empresa y el trabajador llega a morir por culpa de estos. La familia va a tener 2 años para exigir ese dinero que le corresponde por el trabajador, por la muerte de su familiar. El tiempo de la prescripción. En el artículo 520 nos dice de la Ley Federal del Trabajo que la prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley. La fracción segunda nos dice contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. En la fracción primera, ¿qué es incapacidad mental? Es que tengan autismo, síndrome de Down, y que no tengan, digamos, voluntad propia a pensar, ya que pues, como sabemos, todos tenemos derecho a trabajar, y estas personas también lo tienen. Así que a estos no se les va a poder empezar a correr el tiempo hasta que se les asigne un tutor o se les asigne una persona que esté cuidando de ellos. En el 521 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la prescripción se interrumpe cuando no se agotan todas las instancias, llenando a cabo la conciliación. La fracción segunda nos dice: si las personas de favor corren la prescripción, reconoce el derecho de que aquella contra quien prescribe de palabra, escrita o por hecho, la interrupción de la prescripción cerrará a partir del día siguiente en el que el centro de conciliación expida la constancia que no. ¿Qué nos está diciendo? Si el problema se resuelve en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se va a cerrar esta prescripción, ya que pues ya se resolvió el caso que haya sucedido en cualquier manera de todas las prescripciones que hablamos anteriormente. La Junta de Conciliación y Arbitraje, si llega a resolver este caso o lleva a resolver entre patrón y trabajador las indiferencias que existieron en ese momento, pues se va a cerrar esa prescripción, pero solamente la va a poder cerrar la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias.